En este vídeo voy a hablar acerca del enagrama y la eneada egipcia. Entonces esto es una cosa que yo noté hace algunos años y que me llamó mucho la atención, que es que la religión egipcia, como se sabe, era politeísta, pero la primera división que tenían constaba de 9 dioses. Entonces eso a mí me llamó la atención en el sentido de que se podía hacer corresponder con el enagrama. Entonces durante tiempo estuve lucubrando cómo podía ser la correspondencia y pues finalmente llega una teoría que es la teoría que presento en este vídeo de que en mi opinión pues sugiere que ya había nociones del enagrama en aquella época porque la verdad que es que yo veo una correspondencia muy buena entre el enagrama y el panteón egipcio, ¿no? Que sería la Eneada. Entonces eso es lo que vengo a presentar en esta teoría. Entonces, el esquema es que voy a asociar un dios de cada uno de estos 9 dioses con uno de los enetipos y voy a argumentar cómo llego a ello, ¿no? Entonces, en la religión egipcia, en la mitología egipcia, se dice que se partía de una especie de masa o océano primordial y no diferenciado de donde surgirían todos los dioses. Entonces este océano primordial lo correspondo con, lo llamaban el Nun, lo correspondo con el círculo máximo del enagrama, ¿no? Que ellos decían de aquí surgen todos los dioses, efectivamente, entonces de ahí donde tenemos todos los puntos. Entonces el primer dios, que sería el que como que se crea a sí mismo o toma conciencia de sí mismo a partir de un estado de como de dilución o de ignorancia, pues sería Ra o Atum. Entonces este lo correspondo con el punto 9. Entonces el 9 también es el cero, ¿no? Cero y 9 en el enagrama son lo mismo, entonces eso corresponde, en mi opinión, con la idea de que se crea a sí mismo. También lo llamaban el él o el ella, ¿no? Tiene esa cualidad de integrar opuestos. Entonces, este dios sería como el enatipo 9 o el cero que preside todo el enagrama, es decir, que sería como el que preside el resto de dioses. Y este es el que hace emerger la colina primigenia. La colina primigenia sería como el primer montículo de tierra en este océano primordial. Entonces el hecho de que los egipcios construyeran pirámides, pues las pirámides eran un eco que pretendía emular esta colina primigenia, ¿no? Esto tiene forma de pirámide, ¿no? Entonces, esta es la colina primigenia, como se ve en el símbolo de dólar, por ejemplo. Y este dios es el que hace crear la primera dualidad, que es la primera dialéctica positivo-negativo, masculino-femenino, que sería aquí como el dios Shu, que tiene que ver con el aire, que ese sería el principio masculino, y Tefnut, ¿no? Que sería la deidad que correspondería con el principio femenino y con la humedad. Entonces sería como el dios que hace crear el 0 o 9, que hace crear el más y el menos, o el yang y el yin. Entonces esto para los egipcios correspondería a Shu y Tefnut, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos esta tríada, sería algo así como la Santa Trinidad en el cristianismo, pues ya se tiene una dinámica creadora. Y que es lo mismo que dice el enagrama, porque según el enagrama, pues por ejemplo, los enatipos 1 y 8 son variaciones del 9, el 2 y el 4 son variaciones del 3, el 7 y el 5 son variaciones del 6. Es decir, que una vez tenemos la tríada, ya lo tenemos el principio creador para todo lo demás. Es lo mismo que dice la religión egipcia. Entonces, ahora Shu y Tefnut, pues son esposos, ¿no? Entonces, sus hijos serían Geb y Nut. Entonces, los hijos los voy a corresponder aquí, en el fondo del enagrama. Con la 4, para mí va a ser Geb, que tiene que ver con el diosa de la tierra, y Nut, el 5, que tendría los cielos o la bóveda celeste o también los cuerpos celestes. Entonces se dice que Ra o Atum ordenó a Shu que separara eh, tierra de cielos. Entonces esto, en mi opinión, tiene que ver con el nadir del enagrama. Este espacio de separación verdaderamente queda con esta correspondencia que yo hago bien ejemplificada en el enagrama, ¿no? La tierra separada de los cielos, al igual que el enatipo 4 está separado del enatipo 5 a través de este nadir del enagrama amplio. Entonces, ahora estos dos dioses, a su vez, pues engendran el resto de dioses del panteón. Entonces tendríamos a Osiris y a Isis. A esto lo voy a hacer corresponder con el 1 y el 2. Entonces estos son hermanos y esposos. Y también tendríamos a Seth y Neftis. Lo mismo se puede decir. Son hermanos y esposos. Entonces,
y Osiris y Seth los hago corresponder con el temperamento de los coléricos. Entonces, Osiris es dios juez, entonces se encarga también de las leyes del Maat, que es como el orden. Entonces, por eso de que sea un dios juez, entonces lo voy a corresponder con el enatipo 1. Y en cambio, aquí si aquí tenemos un dios del orden, aquí tenemos el 8 es el -1. Aquí tenemos un dios del caos, Seth. Entonces, Seth va a corresponder también como digo, con el caos. En el imaginario popular egipcio tenía que ver con las tormentas de arena, se decía que era un dios extremadamente poderoso, vengativo. Entonces, eso de hacerle corresponder con las tormentas de arena, es decir, con un fenómeno natural violento, en mi opinión, que está ejemplificando la lujuria, ¿no? O sea, una tormenta de arena es una expansión descontrolada, ¿no? Y también como muy, muy intensa de energía. Entonces, esto, en mi opinión, es una metáfora de la lujuria, ¿no? Entonces tenemos a estos dioses que son como hermanos, pero al mismo tiempo enemigos. Entonces, claro, esto sería 1 y -1 o 1 y 8. Entonces, aquí tendríamos a Osiris, el dios juez, y aquí a Seth, que sería su antítesis, ¿no? Entonces, luego también tenemos Isis y Neftis. Se dice también que Neftis es hermana gemela de Isis, entonces esto también corresponde con el que en el enagrama pues correspondan a la misma altura, ¿no? El temperamento de los sanguíneos. Y claro, Isis es la diosa madre por excelencia, entonces, como dije en el modelo padre-madre-hijo, pues el 2 es madre-madre, es el más maternal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Isis amamantando a su hijo Horus, que por cierto Horus sería un enatipo 3, ¿no? Seríamos Osiris 1, Isis 2, Horus 3. Entonces, esto es lo que copió el cristianismo, ¿no? Con la Virgen María y Jesucristo. Entonces, claro, Isis va a corresponder con el 2, es decir, el arquetipo del más maternal. Y luego, por otro lado, Neftis, que ya digo, como su hermana gemela, pues estaría a la misma altura, el mismo temperamento. Pues esta también era una deidad festiva, entonces durante su día también se decía que había un consumo liberal de cerveza, y eso a mí me hace recordar a la gula, ¿no? Entonces, luego con las características del 4, como dije en el vídeo del eneagrama y los sólidos platónicos, para mí el 4 tiene que ver con la Tierra. Entonces, una manera de verlo es por la densidad, ¿no? Que vamos abajo, vamos más densos. Pero también otra manera de verlo es porque la Tierra es firme, es estable. Entonces, eso sería la virtud del tipo 4, la ecuanimidad. Pero por otro lado, la Tierra también puede tener seísmos, terremotos, y eso, en mi opinión, sería como la ciclotimia del tipo 4. Y luego, por otro lado, en el 5, Nut, el hecho de que corresponda con los cielos, los astros, la bóveda celeste, etc., en mi opinión tiene que ver con el carácter nefelibato que tiene el enatipo 5, es decir, como que el 5 tiene un poco la cabeza en las nubes, ¿no? La cabeza en los cielos. Y como dice Claudio Naranjo sobre el enatipo 5, el enatipo 5 va por la vida un poco con el mantra de mi reino no es de este mundo, ¿no? Los enatipos 5 son los que le gusta ponderar más los secretos del universo, ¿no? Por ejemplo, Hawking, que era un enatipo 5, Einstein, Newton, que eran enatipo 5. Entonces, el hecho de que los 5 pongan su mirada en esas cuestiones más trascendentes, pues en mi opinión viene bien caracterizado por la correspondencia con los cielos. Entonces, otra cosa es que se dice que los hombres, la raza de los hombres, pues se germina a partir de las lágrimas de Ra. Entonces, claro, si colocamos a Ra-Atum en el cielo, en el punto 9, que sería como en la parte superior, y aquí tendríamos a los hombres, pues entonces eso de que partan de los hombres de esas lágrimas, pues corresponde con esa caída, ¿no? Que sería desde aquí hasta el fondo. Entonces también la correspondencia del 5 con Nut es porque este es el dios que a partir de una partida de ajedrez gana 5 días adicionales, de manera que el año tiene no 360 días, sino 365, ¿no? Porque los egipcios al principio decían, bueno, 360 días, ¿no? Porque es de divisor de 3, ¿no? Pero los 5 días esos adicionales para tener 365 se deben a este dios, al dios Nut. Entonces ahí tengo yo otra asociación con el enatipo 5. Y luego, por otro lado, como dije en el viaje del héroe y el enagrama, yo hago corresponder al enatipo 5 con una especie de renacimiento después de una muerte y renacimiento. Entonces, para ellos era un renacimiento en el más allá, pero también es que para ellos el más allá también se equiparaba a los cielos, ¿no? Cuando el faraón moría y renacía, renacía como un astro, ¿no? Renacía en los cielos. Entonces, claro, el hecho de que corresponder también al 5
con el Nut, y que el Nut con el Renacimiento pues encaja con la visión que yo digo en el enagrama y viaje del héroe de 5 conectado con la idea de Renacimiento. También con el hecho de que en el nadir del enagrama para los egipcios sería el Duat, ¿no? Que sería como el Hades, lo mismo que el Hades era para los griegos, es decir, el inframundo, ¿no? Y cada día pues el sol tenía que morir en el Duat y renacer al día siguiente. Entonces ese ciclo de muerte y renacimiento, claro, de nuevo corresponde con colocar en el nadir del enagrama al Duat, y luego cuando el sol va a renacer, pues aquí tenemos el enatipo 5 representando ese renacimiento, y esto se observa desde la Tierra. Es decir, que lo que tenemos en la mitología egipcia es un mapeo de esta zona del enagrama. Bueno, de hecho de todo el enagrama. Entonces, también más correspondencias que veo yo con el enagrama. Bueno, ellos tenían 3 estaciones, eso era la ley del 3, ¿no? Inundación, siembra y cosecha. Y luego el orden que ellos tenían metafísico, que era también un orden que correspondía con la ley del 3, ¿no? Entonces, tenían un orden para la vida cósmica, para la vida de la naturaleza, para la vida del hombre. Entonces, la tríada central pues sería la vida cósmica, tiene que ver con un principio creador, pero un principio creador dinámico. Entonces eso está de acuerdo con la dialéctica hegeliana, como expliqué en otro vídeo, entre el 9, 3, 6, que es en una dialéctica dinámica, que se regenera constantemente, es como un motor que siempre está creando, destruyendo, conservando, etcétera. Pues esto correspondería con la tríada central, y también ellos lo hacían corresponder con la colina primigenia. Entonces, qué buena metáfora, colina primigenia, si es que es lo que parece es una colina, ¿no? Entonces también en el fondo del anagrama ellos decían, aquí es la vida de la naturaleza, claro, porque tenían tierra y cielo. Entonces esto que representa el anagrama, el temperamento de los melancólicos, además el 4 y el 5 eran esposos, o sea, Geb y Nut eran esposos, son los padres de estos dioses, ¿no? Entonces esto también estaba diciendo, ¿no?, que como estaban agrupando en una misma zona, en un mismo temperamento, al igual que aquí estaban creando una sola entidad, ¿no?, en esta Trinidad. Entonces aquí tenemos la vida de la naturaleza, claro, porque aquí es donde transcurre la vida de los fenómenos naturales y la vida del hombre, y esto tiene que ver con el cosmos ordenado. Y luego el tercer grupo, ¿no?, que correspondería con estos eneatipos, ellos lo hacían corresponder con la vida del hombre en el sentido del orden político. Y eso para mí también tiene sentido, ¿no? Aquí tenemos una clasificación que también tiene que ver con hermanos y esposos, ¿no? Hermanos y esposos, y eso también tiene que ver con la idea de que son contiguos y están a la misma altura. Y claro, también eso de hacer corresponder con el orden político, pues por ejemplo aquí tenemos al juez, y aquí que se encarga de las leyes del Mat. El Mat es como el orden, la perfección. Y aquí tenemos a Seth, que es el dios que se lo opone, ¿no? El 8 como el antisocial, y aquí el 1 como el prosocial, y auxiliados, ¿no?, por estos dioses esposos. Entonces, en mi opinión, es una metáfora muy buena, una división muy buena del enagrama en 3 grupos, ¿no? Aquí teníamos 1, 2 en el fondo del enagrama, y aquí el tercero. Y que, como digo, pues yo creo que hay una correspondencia muy buena, que yo no creo que sea casualidad. Y como dije en el vídeo de el enagrama y la Odisea, pues ya en aquella época, en la época de Homero, se debía conocer el enagrama, porque es que está codificado en la historia de la Odisea. Entonces el hecho de que la religión egipcia en la forma más original, ¿no?, que porque luego añadieron más dioses, ¿no?, pero que la forma original fuera una Enéada, pues eso, en mi opinión, pues da cuenta de los remotos orígenes de este sistema que viene es milenario, y codifica una sabiduría milenaria, que ya dice Claudio Naranjo que el enagrama ha sido venerado en distintas épocas de la historia, pero de una manera accesible al pueblo. Entonces, en mi opinión, esto es lo que estaban haciendo los egipcios en esta correspondencia que yo presento entre el enagrama y la Enéada egipcia.